Fenómenos paranormales, teorías de conspiración, misterios que desafían la lógica. Si lo raro y lo inquietante te atraen, este canal te va a parecer bacano. Por eso hoy te presento Slenderman. Slenderman es un personaje de ficción creado en junio del 2009 dentro del foro estadounidense Something Awful, específicamente en un hilo dedicado a crear imágenes paranormales falsas que parecían reales. El creador fue Eric, conocido en el foro con el seudónimo Victor Surge. Surge publicó 2 imágenes editadas en blanco y negro, donde se veían a niños jugando mientras al fondo aparece una figura humanoide alta extremadamente delgada, sin rostro y con brazos anormalmente largos. Las imágenes incluían breves textos simulando citas antiguas, lo que ayudó a que parecieran documentos históricos o registros olvidados. Desde el inicio, Slenderman no fue presentado como un monstruo tradicional. No tenía una historia cerrada ni un origen claro, ni reglas definidas. Esa ambigüedad permitió que otros usuarios del foro empezaran a añadir detalles, relatos, nuevas imágenes, falsos avistamientos y supuestos documentos. Así, Slenderman se convirtió en uno de los primeros ejemplos claros de mitología colaborativa de Internet. Un personaje construido colectivamente, donde ninguna versión era definitiva. En los meses siguientes el personaje se expandió rápidamente a otros espacios digitales, foros de terror, blogs, canales de YouTube, historias tipo creepypasta. Con el tiempo se fueron repitiendo ciertos rasgos que terminaban consolidando la figura. Apariencia humanoide alta sin rostro, uso de traje oscuro, capacidad de aparecer en zonas boscosas o rurales, influencias psicológicas sobre las personas, especialmente en niños y adolescentes. A diferencia de otros personajes de terror, Slenderman creció en tiempo real, con usuarios presenciando y participando activamente en su evolución. Esto generó una sensación de cercanía y realismo que hizo que muchas personas lo percibieran como algo más que ficción. Para cuando Slenderman se volvió viral, ya no pertenecía a su creador original. esa pérdida de control sobre el mito es clave para entender cómo una historia ficticia pudo tener consecuencias reales años después. Figuras que preceden a Slenderman. Slenderman no surge de la nada. Aunque su creación moderna esté documentada, la imagen que representa conecta con patrones que ya existen en la mente humana, desde mucho antes de Internet. La figura alta, sin rostro, silenciosa y observadora no es nueva. Aparece de forma fragmentada en distintas culturas, siempre asociada a espacios liminales, bosques, caminos solitarios, bordes de lo conocido. Slenderman condensa todo eso en una sola imagen simple. Ninguna de estas figuras es Slenderman, pero todas comparten elementos clave. En el folclore japonés existe el No-Perabo, una figura con apariencia humana que carece completamente de rostro. No ataca ni persigue. Su efecto es psicológico. El terror surge cuando la persona se da cuenta de que está frente a algo No humano. provocando una sensación de peligro sin una amenaza directa. Ese mismo mecanismo es central en Slenderman. No hace nada evidente, pero su sola presencia genera alarma. El Leshy es un espíritu del bosque presente en tradiciones eslavas. Se le describe como una figura alta, cambiante, ligada al entorno natural. No actúa como un depredador inmediato. Observa, confunde, desorienta. Muchas historias relatan que quienes se cruzan con él pierden el rumbo o sienten que el bosque los vigila. El Leshy no necesita atacar, su poder está en el control del espacio. Slenderman comparte esa lógica del bosque no es solo un escenario, es parte del efecto. En relatos rurales de Alemania y Europa Central aparecen menciones a figuras conocidas simplemente como el hombre alto. No tienen nombre propio ni una historia definida, solo una descripción recurrente. Siluetas humanas demasiado altas, delgadas, observando desde la distancia, especialmente en zonas boscosas o caminos apartados. Estas figuras no interactúan, están ahí. Ese anonimato, no saber qué es ni qué quiere, es lo mismo que rodea a Slenderman. El Slug es descrito como una presencia errante, a veces como sombras alargadas o figuras silenciosas, que aparecen en los márgenes del mundo humano. No siempre se le ve con claridad, se sienten. Esa idea de una presencia que observa desde afuera sin contacto directo, refuerza el mismo tipo de terror pasivo que define a Slenderman. Estas figuras no son versiones antiguas de Slenderman, son fragmentos, rasgos dispersos que existieron durante siglos en distintas culturas y que nunca formaron una imagen única. Internet hizo lo que antes era imposible.
Los recolectó, los simplificó, los unificó. Slenderman no es una herencia directa del pasado, es una construcción moderna de un miedo antiguo. El caso real. Waukesha, Wisconsin, 2014. Ocurrió un caso que marcó un antes y un después en la percepción pública de Slenderman. 3 niñas de 12 años habían organizado una pijamada. Al día siguiente, 2 de ellas llevaron a la tercera a una zona boscosa cercana. Allí la atacaron con un cuchillo 19 veces. La víctima sobrevivió de manera milagrosa, logrando arrastrarse hasta una carretera donde fue auxiliada por un ciclista. Cuando la policía interrogó a las agresoras, ambas afirmaron que el ataque había sido cometido para complacer a Slenderman. Según sus declaraciones, creían que Slenderman era una entidad real que vivía en el bosque y que si no obedecían él dañaría a sus familiares. También aseguraron que el asesinato era una prueba necesaria para convertirse en proxies o sirvientes. Durante los interrogatorios, las niñas describieron a Slenderman con detalles consistentes con la mitología digital. Alto, sin rostro, capaz de aparecer y desaparecer con influencia directa sobre sus pensamientos. Las evaluaciones psiquiátricas posteriores revelaron que al menos una de las agresoras sufría trastornos mentales severos, incluyendo esquizofrenia de inicio temprano. La otra mostraba un alto nivel de sugestión y dependencia emocional. Los expertos coincidieron en un punto clave. Slenderman no causó el ataque, pero funcionó como un marco simbólico que dio formas a ideas delirantes ya existentes. Legalmente el juicio fue complejo. Las agresoras no fueron tratadas como criminales adultas, sino como menores con graves problemas de salud mental. Las sentencias incluyeron internamientos psiquiátricos prolongados, no condenas tradicionales. Este caso consolidó a Slenderman como algo más que una historia de Internet. Testimonios, creencias y advertencias. Los testimonios asociados a Slenderman existen. Se pueden encontrar en foros, redes sociales y plataformas como Reddit, YouTube o TikTok. Personas que aseguran haberlo visto, soñado, sentido su presencia, o haber tenido encuentros breves, generalmente en bosques durante la noche o en estados de cansancio extremo. Sin embargo, es necesario decir algo con claridad. No existe evidencia verificable de que Slenderman sea real. Su origen está documentado. Fue creado en el 2009 dentro de un foro de Internet, como una obra de ficción colectiva. No hay registros históricos, arqueológicos ni folclóricos que indiquen que haya existido antes. Desde una perspectiva racional, estos testimonios pueden explicarse por varios factores: sugestión, miedo previo, consumo constante del contenido, estados alterados de conciencia, sueños lúcidos, ansiedad o confusión entre recuerdo y fantasía. Por eso, muchas personas, incluidos psicólogos y expertos, sostienen que si alguien cree que estar viendo a Slenderman, lo más responsable es buscar ayuda profesional y no reforzar esa creencia. Pero la historia no termina ahí. A pesar de esto, existe un grupo de personas que está convencida de que Slenderman es algo más que ficción. Algunos creen que se trata de una forma mental colectiva, lo que en ciertas corrientes se conoce como una tulpa, una entidad que no nace del mundo físico, sino de la concentración, creencia y repetición de una idea compartida. Otros sienten que Slenderman no fue creado, sino canalizado, que Internet solo le dio una imagen a algo que ya existía de manera difusa en el inconsciente humano. Para algunos, los testimonios son siempre relatos sin valor probatorio. Para otros, son experiencias subjetivas que no pueden descartarse con tanta facilidad. Y para muchos más, Slenderman es solo un personaje hasta que deja de sentirse como tal. Esto no pretende afirmar que Slenderman existe, pero tampoco ignorar que hay personas que creen haber visto algo real. Creencias e invocaciones. En Internet circulan múltiples formas de invocar a Slenderman. Ninguna tiene un origen claro, ni consistencia total, pero comparten patrones. Realizar el ritual en bosques o zonas alejadas. Hacerlo de noche, preferiblemente solo. Repetir su nombre frente a un espejo o en voz baja. Dibujar símbolos o figuras asociadas a árboles o trajes o círculos. Usar nota escrita, fotos o grabaciones como anclas. Muchos usuarios advierten que no se debe completar el ritual o que detenerse a mitad es más peligroso. Estas advertencias suelen aparecer después del relato. Reglas atribuidas a Slenderman. En varios foros se repiten supuestas reglas. No debe ser observado directamente por mucho tiempo. No se le debe fotografiar de cerca.
No se debe hablar de él en voz alta durante la noche. No se debe intentar seguirlo. Romper estas reglas, según los relatos, provoca consecuencias como desorientación, pérdida de memoria o enfermedad repentina. El Slenderman como entidad adoptada. Algunas personas creen que Slenderman no es una entidad original, sino una forma moderna de algo más antiguo que adopta la imagen que le da la cultura. Según esta creencia, Internet solo le habría servido como medio para que esa entidad tomara una forma reconocible. Esta idea aparece sobre todo en comunidades que mezclan creepypasta con ocultismo ligero. Curiosamente, muchos relatos terminan con advertencias claras. No lo intentes, no es un juego, no investigues demasiado. Estas advertencias suelen venir de los mismos usuarios que relatan experiencias, lo que refuerza la ambigüedad entre ficción y creencia. Slenderman no es una leyenda antigua ni una entidad con siglos de historia. Eso es importante dejarlo claro desde el principio. No hay pruebas objetivas de que Slenderman exista como una entidad real, pero sí hay evidencias de su impacto real en la mente humana, y eso no es menor. Slenderman demuestra algo clave. Internet no solo crea historias, crea creencias. Y cuando una historia es compartida, reinterpretada y vívida por miles de personas, empieza a funcionar como un mito moderno. No porque sea antiguo, sino porque cumple la misma función: dar forma a miedos que no saben cómo explicar. Slenderman al final no necesita existir físicamente para ser peligroso. Le basta con existir en la imaginación colectiva.